Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿Sí me están escuchando? ¿Me confirman si me escuchan? Buenas Vamos a noches, iniciar. sí se escucha. Buenas noches, ingeniero, sí se escucha. Bien. Buenas noches, sí se escucha. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por estar atentos a esta segunda sesión, a este segundo taller, donde vamos a hablar sobre los 5 errores comunes que se cometen en la formulación de un plan de negocio y cómo evitarlos. Es decir, también vamos a hablar sobre las claves para tener éxito en la formulación de nuestro plan de negocio. Entonces, durante los próximos, yo creo que 40 a 60 minutos, yo les voy a pedir, por favor, su atención. Yo voy a estar aquí, voy a poner todo de mi parte para darles las mejores recomendaciones, las mejores ideas que ustedes pueden tomar en cuenta para la formulación de su plan de negocio y también los errores que no pueden cometer o que no deben cometer en este proceso. ¿Sí? Entonces, buenas noches nuevamente con todos. Mi nombre es Carlos Fernández, soy especialista en elaboración de planes de negocio. En verdad, he trabajado en la formulación de planes de negocio durante muchísimos años, tanto como formulador, como evaluador y últimamente como ejecutor, por ejemplo, en el marco del Procompite. Entonces, vamos a empezar la sesión el día de hoy. Vamos a ir directamente a la siguiente, que es el Procompite. Vamos a hacer un recuento muy rápido de lo que es el Procompite y de todas las características que son necesarias que ustedes lo conozcan, y de ahí vamos a pasar seguidamente a los errores comunes. Entonces, ¿qué es el Procompite, no? El Procompite es una estrategia prioritaria del Estado peruano que lo que busca es fortalecer las cadenas productivas, elevar la competitividad de las cadenas productivas a través del cofinanciamiento de planes de negocio. Que estos planes de negocio deben ser presentados por las famosas agentes económicos organizados, que lo vamos a ver qué se refiere más adelante. Entonces, este es el marco legal de la ley Procompite, ¿no? La 29337, que es, digamos, donde se establecen la información, las condiciones necesarias y también la reglamentación y los formatos que después se han utilizado. Actualmente hay la ley 31 502, que ha modificado la ley 29337, que ya, digamos, esta ley fue publicada y es la ley con la que se rige el Procompite. Lamentablemente aún falta la reglamentación, y en la reglamentación, entre otras cosas, que se exige algunas cosas que tienen que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en la ley 29337, el presupuesto era hasta máximo el 10% del monto de inversión de proyectos en el PIM, en el presupuesto institucional modificado. Esto se ha modificado, valga la redundancia, se ha corregido. Actualmente es entre el 5 No y el se escucha. 15%, es entre el 5 y el 15% de manera obligatoria. Sí, a ver, ¿me confirman si se está escuchando, por favor? Sí se ¿Me escucha. confirman a través del chat si se escucha? Sí, a ver si se escucha, me confirman a través del chat. Sí se escucha, dice, sí se escucha. Probablemente alguien tiene algún problema de conexión a internet, y eso pues evita que haya una buena señal. Entonces, actualmente, como ya les había comentado, el presupuesto está entre el 5 y el 15%. Eso es lo que dice la ley 31502, y esto se hace también de manera obligatoria para los gobiernos regionales, y en este caso, para las municipalidades, digamos, todavía no se está haciendo obligatoria. ¿De acuerdo? Entonces, hay algunas modificaciones relevantes que hay que tomar en cuenta en la ley 31502, pero que esto no es motivo de esta presentación, así es que las vamos a pasar muy rápido, ¿no? Entonces, el siguiente punto es el Procompite en Cajamarca, ¿no? Entonces, las personas que el día de hoy nos están acompañando, la mayoría son de la región Cajamarca. La región Cajamarca ha aprobado mediante resolución de consejo un monto de 23 millones, un poco más de 23 millones de inversión para el Procompite 2025, que se va a ejecutar probablemente durante el 2026 y hasta el 2027, cuando se termine la ejecución de estos proyectos, ¿no? Aproximadamente, les comento que con este monto, aproximadamente se van a beneficiar entre 100
y 120 organizaciones de productores, AEOs, se van a beneficiar entre 100, se deberían beneficiar entre 100 a 120. Va a depender muchísimo, y esto es importante, primero, de la cantidad de proyectos que puedan presentarse al proyecto, ¿no? Y lo segundo, de la calidad de los proyectos que se presenten a esta convocatoria. Entonces, son cosas importantes que van a tener que tomar en cuenta porque lo ideal es que pues se programe estos 23 millones y que esto no se tenga que, digamos, devolver porque no hay organizaciones que cumplan con los requisitos que tiene el Procompite y por otro lado que no han presentado planes realmente que sean competitivos, que estén claros, bien definidos, bien estructurados y que finalmente este recurso se pueda llegar para los fines que ha sido destinado, ¿no? Entonces, tenemos conocimiento general de que el lanzamiento se va a hacer durante este mes, o sea, ya comienza el proceso del concurso, esperamos que se lance la segunda o tercera semana de mayo, con un plazo de ejecución de 12 meses, de 24 meses, 12 meses para la implementación y 12 meses para el seguimiento de operación, que es lo que dice la ley también. Entonces, este es un ejemplo de las cadenas productivas priorizadas, están las más importantes: café, cacao, palta, arroz, maíz morado, frutales, leche, cuyes, apicultura, etcétera. Estas son las cadenas productivas, ya las vimos también en la sesión pasada, a detalle, lo vimos en la sesión pasada, pero si hay alguna pregunta, la pueden ir comunicando a través del chat, ¿correcto? Hay tres categorías de beneficiarios, ¿no? Hay tres categorías de AEO, que son la categoría A, que son mínimo 10 integrantes, la categoría B, que deben ser mínimo 2 integrantes, y la categoría C, que mínimo deben ser 20 integrantes, ¿correcto? Estos son los montos de cofinanciamiento que establece la ley. En la categoría A, que son, como ya lo mencionamos, mínimo 10 integrantes, el mínimo de cofinanciamiento es 80,000 soles y el máximo es 160,000 soles. De esto, el 20% debe estar destinado, por un lado, 5% monetario y 15% valorizado. Entonces, esto es importante. Digamos que un plan de negocio de un monto de 100,000 soles va a necesitar 5,000 soles de contrapartida en efectivo y 15,000 soles en valorizado, si digamos que el proyecto se presenta para 100,000 soles, para dar un ejemplo, ¿no? En la categoría B tenemos que son mínimo 2 socios constituidos con cualquier personería jurídica actualmente vigente en nuestro país, pero el requisito es que tiene que tener mínimo 1 año de existencia, ¿de acuerdo? Y hay que tomar en cuenta que cuando se hace el proceso de evaluación, esto se tiene que verificar durante la visita que se hace a la organización en campo. Entonces, se verifica, primero, esto tiene que estar en registros públicos, pero sobre todo que el negocio sea un negocio en marcha, ¿no? Es decir, que no solamente esté constituido con persona jurídica, sino que también ya durante la evaluación que se hace a la visita del negocio, se tiene que demostrar que está realizando actividades operativas, ¿correcto? Entonces, el rango de cofinanciamiento en la categoría B está entre los 80,000 soles y los 350,000 soles. De esto, el 30% tiene que ser contrapartida, ¿correcto? Entonces, tenemos el 10% en monetario y el 20% valorizado, ¿correcto? Y finalmente tenemos la categoría C, en donde se establece un mínimo de 20 integrantes, ¿no? Y aquí sí nos ponen un requisito que es importante cumplir, que es las ventas del negocio, que las ventas deben estar entre 5 UITs, tomando en cuenta que el valor de una UIT para el 2025 está alrededor de 5,200 soles, me parece. Entonces lo multiplicamos por 5 y menos de 1,000 UITs. Entonces, y esto nos va a dar, ¿esto dónde se va a verificar? Se verifica en este caso para la categoría C, en los estados financieros. Entonces, y el rango de cofinanciamiento es de 100,000 soles hasta 1,000,000 de soles en la categoría C. Esta es, digamos, una categoría que sobre todo está destinada para organizaciones que digamos, tienen digamos, un tamaño mucho más grande, tipo cooperativas, que van a participar en este proceso, ¿no?
El monto de la UIT actualmente es 5.350 soles, entonces lo multiplicamos por 5 y ese debe ser el mínimo de ventas para poder participar en la categoría C. ¿Correcto? Entonces, la contrapartida para la categoría C va entre el 20%, que tiene que ser monetario, y el 30% valorizado, es decir, en total 50%. Es decir, yo puedo ir por un proyecto de hasta 1 millón de soles, pero tengo que considerar que debo tener el 50% de contrapartida, es decir, 500.000 soles adicionales en el plan de negocio. De estos, el 20% debe ser monetario. Por ejemplo, si es 500.000 soles, el 20% sería 100.000 soles, debería tener 100.000 soles en monetario y otros 150.000 en valorizado para un proyecto, por ejemplo, de 1 millón de soles. ¿Correcto? Entonces, esto es bastante simple, ya lo hemos visto. ¿Qué es lo que puede financiar el Procompite? Equipos, maquinaria, infraestructura, insumos, materiales, servicios. ¿Correcto? Entonces, esos son los gastos elegibles que tienen un enfoque sobre todo para lo que es la adopción tecnológica y el fortalecimiento de la organización. Eso lo vamos a ver durante la exposición. Entonces, ahora sí que digamos, tenemos un panorama general sobre el Procompite. Vamos a hablar sobre los errores comunes que se cometen y cómo evitarlos, ¿no? ¿Cómo evitamos estos errores? Vamos de frente al punto. Si es que no hay ninguna pregunta. Podemos hacer una pequeña pausa, a ver si es que alguien tiene alguna pregunta respecto al Procompite en general. Vamos a resolver unas 3 preguntas, ¿correcto? Vamos a ir a ver si hay alguna pregunta. Si tenemos alguna pregunta, dice, muy bien. Correcto, no hay preguntas. Vamos a continuar entonces con la exposición. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los 5 errores? Comenzamos con el error, bueno, los 5 errores que lo vamos a mencionar rápidamente. Tenemos, por ejemplo, la deficiente elaboración del diagnóstico, la inconsistencia entre los objetivos, la estrategia, los indicadores, las acciones estratégicas que se plantean dentro del plan de negocio, una deficiente identificación de la tecnología que se piensa implementar, una deficiente estructura de inversión, es decir, en el modelo financiero se cometen errores y estos se trasladan al Ciprocompite y no hay una consistencia entre el plan de negocio, los números del plan de negocio y los números del Ciprocompite también. Y la subvaluación o inconsistencia de los activos solicitados al, en este caso, gobierno regional en el marco del Procompite. Entonces vamos por el primero, ¿no? Deficiente elaboración de diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el problema? Yo creo que es un problema generalizado entre al cual la gran mayoría de planes de negocio realmente no se elabora un diagnóstico, eh, digamos, con todas las características que debería cumplir, ¿no? Es decir, se elaboran proyectos en gabinete y muchas veces el equipo formulador o la persona que está a cargo de la formulación no visita, no, digamos, identifica con claridad la situación actual y real de la organización. Y en ese sentido, tampoco identifica, ¿no? Digamos, cuál va a ser, ¿no? La solución, digamos, primero la identificación de los problemas reales que tiene la organización en el marco de la cadena productiva y después en la solución que va a plantear, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué pasa esto? Porque, como ya mencioné, muchos proyectos se formulan desde el gabinete y no visitan al campo, es decir, no van con los productores, no visitan a la organización, no visitan a esto, no visitan a los productores, no levantan la información, no levantan los indicadores que tienen que contemplarse en después el desarrollo de todo el proyecto. Entonces, si no tenemos un buen diagnóstico, si partimos desde un diagnóstico deficiente, el resto del plan de negocio va a ser un problema, ¿correcto? Entonces, y muchos más, ¿no? Yo he visto planes de negocio que presentan información con datos irreales, ¿no? Es decir, para dar solamente un ejemplo, no, sin poner nombres de ningún tipo, para dar solamente un ejemplo, en un plan de negocio se había establecido que la organización
cada productor tenía exactamente 10 hectáreas. Entonces, había 15 productores que tenían 10 hectáreas y en total hacían 150 hectáreas por de un producto cualquiera, para dar ejemplo, cacao, ¿no? Entonces, esto es irreal que cada productor tenga exactamente 10 hectáreas, por ejemplo, en producción de este producto, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, pero estos casos en verdad suceden, ¿no? Entonces, cuando uno ya pasa la formulación, se da cuenta, cuando pasa la evaluación, perdón, se da cuenta claramente de que estos datos pues no son consistentes con la realidad, ¿no? Y cuando no se conoce la realidad, tampoco se identifica con claridad cuáles son, digamos, los cuellos de botella. Cuellos de botella lo he puesto entre comillas porque hace referencia a la teoría de restricciones. Digamos, dentro de la cadena productiva hay que identificar cuál es el eslabón más débil para que en función del plan de negocio yo pueda resolver ese cuello de botella, fortalecer ese eslabón que tiene, digamos, en el marco de la cadena productiva, del proceso productivo de la organización del negocio, ¿no? Y como un punto número 4, por ejemplo, he visto que muchas veces copian, ¿no? Plagian los planes de negocio de otra organización, se copian el plan de negocio, lo hacen muy similar y eso ya está establecido que es una causal de eliminación automática ahora. Entonces, cuidado con plagiar planes de negocio porque en realidad las condiciones y los problemas y las soluciones de cada organización van a ser distintas en cada caso, ¿no? Por más cerca y que la actividad se parezca, los problemas y las soluciones que se plantean van a ser distintos en cada caso, ¿no? Entonces, eh, y como punto número 5, bueno, la incompatibilidad de las condiciones habilitantes para la adopción tecnológica. eh, es cuando se elaboran los planes de negocio desde gabinete que, por ejemplo, no se identifican cosas que son básicas después para la ejecución del plan. Como por ejemplo, ¿no? Si voy a solicitar una máquina de un tipo, de una potencia de energía, ya en la ejecución nos damos cuenta de que, por ejemplo, la organización no dispone de la energía ni de la potencia necesaria para ese tipo de máquina. Para dar un ejemplo, ¿no? Plantean la solución de comprar una máquina con energía trifásica. Pero ¿qué pasa? Que la organización, la planta donde está ubicada, no tiene energía trifásica, sino que solamente tiene monofásica. Entonces, si ese es el problema, lo que debería plantear en mi plan de negocio es primero resolver el problema de la energía eléctrica para instalar energía trifásica y luego, como complemento, también plantear la maquinaria y equipo. Entonces, pero si yo no he identificado ese problema en campo, yo voy a plantear como solución la máquina, pero al momento que se hace el análisis de compatibilidad, que lo hace el equipo de supervisores, se va a evidenciar que no, la organización, por ejemplo, no cuenta con energía trifásica para la máquina que ha solicitado. Y es posible, inclusive, de que ese proyecto en ese momento se detenga, se resuelva el convenio y prácticamente se pierdan los recursos que ya se habían ganado, ¿no? Igual para la disponibilidad de agua, igual para el tema de infraestructura. Les cuento un ejemplo de una organización X, que había establecido que su propuesta era el mejoramiento de una planta para transformación de un producto X, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos al campo, es decir, el equipo de supervisores va al campo y dice mejoramiento, muy bien, mi nombre de plan de negocio dice mejoramiento de tal X, de tal actividad, ¿no? Entonces, si es mejoramiento y yo me voy al campo y no encuentro absolutamente nada, el proyecto estuvo mal formulado porque no era mejoramiento. Probablemente debieron plantear la construcción de la planta, ¿no? La instalación de un proceso de transformación. Esto con la denominación que el plan de negocio sí permite. Digamos, en el marco del PROCOMPITE hay una estructura para nombrar adecuadamente el plan de negocio. Entonces, cuando no se nombra adecuadamente el plan de negocio, y ese proyecto se cayó. Entonces, cuando el equipo de supervisión va al campo digamos, con el documento del plan de negocio y dice mejoramiento, y se va al campo y no encuentra nada de planta, ¿qué creen que va a pasar? Entonces, en el estudio, en el análisis de compatibilidad,
simplemente el supervisor dice, la organización no cumple con lo que está establecido en el plan de negocio, chao, plum, ahí se corta. Y se cortó, o sea, finalmente se perdieron esos recursos que la organización ya había. Entonces, ¿cuáles son las acciones recomendadas para mitigar, para evitar este error que regularmente se comete? Si ustedes son parte de una organización o tienen una organización de productores, o trabajan con la organización de productores, o son socios de una organización de productores, o son socios de una cooperativa, o son socios de una pequeña empresa que trabaja en el marco de las cadenas productivas y quieren presentarse al Procompite, entonces lo que deben asegurarse es que se haga un diagnóstico con visitas al campo, ¿no? Que se haga el levantamiento de información con encuestas y entrevistas a los integrantes, digamos, de la actividad productiva del negocio, es decir, puede ser los socios, pero también puede ser a los proveedores, identificar cuáles son los proveedores, preguntarle a los proveedores, por ejemplo, en el tema de productos, si es que lo que está planteando la organización, de pronto dice, nosotros vamos a implementar una línea para sacar un producto Y. Entonces, el comprador realmente está interesado en este producto, ¿no? ¿Cuáles son las características, cuáles son las condiciones por las que este comprador podría comprar este producto? Es decir, hay que validar la información que la organización y está solicitando dentro del plan de negocio o quiere solicitar dentro del plan de negocio, ¿de acuerdo? Entonces, recopilar y analizar datos transaccionales, hacer un seguimiento a clientes y las oportunidades comerciales que realmente existen, entender la actividad productiva, y cuando menciono entender la actividad productiva, me refiero a que debe conocer cuál es realmente la problemática que tiene, digamos, la organización, dónde están los cuellos de botella, dónde están las restricciones, y en función de eso plantear una solución en el marco del Procompite, ¿no? Entonces, para quienes de alguna manera trabajan en términos de elaboración de proyectos, yo les recomiendo revisar la teoría de restricciones de la Hugh Goldratt, que les va a poder, digamos, clarificar cómo se puede plantear soluciones para levantar restricciones, para resolver cuellos de botella en el marco de una actividad productiva. ¿Correcto? Entonces, punto número 2. Error número 2, la inconsistencia en diseño de la problemática, la inconsistencia desde el diseño y la problemática, los objetivos, las estrategias, los indicadores y finalmente la propuesta de solución, ¿no? El proyecto, el plan de negocio, digamos, tiene una estructura lógica que comienza, como lo podemos ver, con el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico es muy importante, pero después del diagnóstico yo planteo una problemática, ¿no? Y esa problemática me va a generar objetivos, ¿de acuerdo? Los objetivos digamos, los detallo a través de estrategias y con metas e indicadores, ¿de acuerdo? Y estas metas e indicadores me van a dar como resultado una mejora tecnológica que van a convertirse en muchos casos en maquinaria, equipos, infraestructura, servicios, ¿correcto? Entonces hay una lógica intrínseca en todo el documento del plan de negocio que hay que cumplir, ¿ya? Les doy un ejemplo de un plan de negocio que también he tenido la oportunidad de ver que ya había pasado, digamos, el proceso de evaluación, que qué pasa, que estaban solicitando una máquina, un equipo que no había, digamos, que no había sido identificado en la problemática, que no estaba en los objetivos, pero que finalmente aparece en la propuesta de mejora tecnológica. Entonces hay una inconsistencia, digamos, en el marco de las soluciones. Yo planteo que tengo un problema A y esto simplemente planteo una solución Z que no tiene nada que ver con la problemática que yo he identificado cuando hice justamente mi trabajo de diagnóstico. Entonces se presentan inconsistencias, ¿no? Y lo vamos a ver más abajo todavía, que inclusive la solución tecnológica que planteo, no está de acuerdo a los indicadores que yo he identificado. Entonces, de pronto resulto comprando una máquina, un equipo que finalmente no me resuelve un problema, y que no me resuelve un problema, que no me da solución a los problemas que tengo dentro de la organización. ¿Correcto? Entonces, es muy importante esa lógica, esa consistencia desde el diagnóstico
hasta la maquinaria y equipos que estoy planteando, y que eso debe estar detallado y descrito de manera clara y coherente en el plan de negocio, ¿no? Entonces, los objetivos no están alineados a la problemática, son cosas que pasan. Las metas e indicadores no tienen relación ni con los objetivos ni con las estrategias, y las soluciones tecnológicas que he planteado no guardan relación ni con la problemática ni con los objetivos. Entonces, como les menciono, hay una lógica dentro del documento del plan de negocio que hay que seguir para que el documento sea consistente y que finalmente, cuando pase el proceso de evaluación, el evaluador va a verificar esta lógica de consistencia, y si el documento no cumple con esta lógica de consistencia, se corre el riesgo de que sea descalificada en esta etapa de la evaluación. Entonces, ¿cómo resolvemos? ¿Cuáles son las acciones que recomendamos? Identificar primero, como hemos hecho ya nuestro trabajo de campo, ¿no? Hemos visitado a nuestros productores, hemos hecho el taller, digamos, de análisis del proceso productivo, hemos identificado, ¿no? Con un punto de vista ya mucho más profesional, en dónde está la restricción real que tiene la organización, y en función de eso, y en base, como ya lo habíamos visto, sugiero revisar la teoría de restricciones de Goldratt, he identificado cuál es el eslabón más débil y voy a plantear soluciones para resolver ese eslabón, porque el objetivo al final no es comprar máquinas. El objetivo al final del ProCompite es elevar la productividad y elevar la competitividad de la organización. Entonces, en esa lógica del proceso productivo, debo identificar en dónde yo tengo que atacar, en dónde, con los recursos escasos que voy a obtener, con los recursos que voy a obtener de este ProCompite, en dónde lo puedo y en dónde lo debo priorizar e inyectar. ¿Correcto? El punto número 2, entonces, es identificar claramente el objetivo. Y cuando menciono el objetivo, los objetivos tienen que tienen una estructura, ¿no? Tienen que ser medibles, que tienen que ser temporales, que tienen que ser alcanzables, que tienen que ser en fin, que debe cumplir con las condiciones para poder determinar un objetivo. Hay una estructura, una forma que se llama los objetivos SMART, ¿no? Para que yo al momento que redacto el objetivo pueda quedar clarísimo qué es lo que busco, qué es lo que quiero ligar con el plan de negocio, ¿no? El tercero es determinar la mejor estrategia para el negocio y la más efectiva, ¿de acuerdo? Y aquí yo sugiero para quienes también en este grupo, de pronto hay alguno que también se dedica a la formulación de planes de negocio, que revise la ley de la palanca de Peter Senge, ¿no? ¿Qué significa o a qué hace referencia la ley de la palanca? Esto está dentro de la dinámica de sistemas. Lo que significa es que con el menor esfuerzo, en este caso, con el menor recurso, yo voy a tener el mayor impacto posible. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hago yo el análisis del proceso productivo, de los eslabones del proceso productivo, tengo que identificar con claridad en dónde voy a poner los recursos para obtener el mayor beneficio posible. ¿Eso qué significa? Probablemente voy a tener varias opciones de inversión en el negocio, para sacar el producto A, para sacar el producto B, para mejorar el producto C, etcétera, ¿no? Entonces, en esas opciones que yo tengo, digamos, que puedo implementar dentro de un negocio, tengo que seleccionar la que mayor impacto va a tener el negocio, ¿no? ¿Eso qué significa? La que tiene un mercado asegurado, digamos, la que en el marco de mi capacidad productiva va a satisfacer un mercado específico, digamos, con un precio competitivo que me va a dar una rentabilidad mayor como negocio. Y eso me va a impulsar ¿a qué? A ser primero más productivo y luego más competitivo. Esa es la finalidad del ProCompite. Y esa es lo que finalmente en el plan de negocio debe estar reflejado, ¿correcto? Entonces, y eso nos conlleva a definir, como punto número 4, con claridad la solución tecnológica a implementar. Bien, yo he tenido la oportunidad de ver que es aquí donde se cometen muchísimos errores. ¿Por qué? Porque plantean soluciones tecnológicas, digamos, que no están en coherencia con la problemática que tiene la organización. Y plantean soluciones tecnológicas sobredimensionadas, subdimensionadas, y que no se ajustan, digamos, a las condiciones en las que actualmente se encuentra la organización, que actualmente se encuentra la EO. Entonces, esto es vital,
que podamos cuantificar, dimensionar en función de la capacidad productiva que tiene la empresa y en función también del crecimiento que podría tener la empresa. Me especifico en un ejemplo. ¿Qué pasa si yo actualmente produzco, digamos, 300 litros de leche, pero mi plan es que en 3 o 5 años yo debo pasar a 1000 litros de leche, ¿correcto? Entonces, si yo voy a implementar una planta, la lógica debería ser que pueda implementar una solución tecnológica en el caso para procesar 1000 litros de leche, para dar un ejemplo. ¿Qué pasa si yo compro una máquina que puede procesar 1000 litros de leche por hora? ¿De acuerdo? Que es un ejemplo real, que lo he visto, ¿no? 1000 litros de leche por hora. ¿Qué pasa? Que esa máquina funciona solamente 5 horas y el resto del tiempo prácticamente deja de funcionar. Entonces, es un sobredimensionamiento, porque esa máquina, por un lado, cuesta muchísimo más, por otro lado, requiere requiere un mantenimiento costoso, oneroso, por otro lado, resulta ser una máquina muy poco práctica, totalmente impráctica, en la implementación en una comunidad que tiene una serie de restricciones, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hice? Planteé una solución tecnológica que era inadecuada para la problemática y en este caso el tamaño, el dimensionamiento de la organización que tenía que formular en el plan de negocio. Y son casos reales porque a mí me ha tocado ya en los procesos de ejecución del ProCompite tener que lidiar con estas soluciones. Entonces, ahí vienen donde se tiene que hacer adendas, se tiene que hacer cambios en el plan de negocio y eso dilata el proceso de ejecución. ¿Por qué? Por una mala elaboración, por un mal dimensionamiento de la solución tecnológica que se pensaba implementar en la organización. Y el punto número 5 es ajustar y cuantificar los requerimientos solicitados, ¿no? Cuando yo me refiero a cuantificar, es específicamente, es decir, en función de la capacidad productiva de la organización, la capacidad productiva actual y el horizonte de crecimiento que yo planteo dentro del plan de negocio, tengo que definir cuál debe ser la capacidad de máquina que necesito adquirir en el ProCompite, ¿correcto? Entonces, yo vi en la ejecución ya de un plan de negocio, para dar un ejemplo, ¿no? Que se compraron, solo para dar un ejemplo, 5 máquinas cuya capacidad era de 5 máquinas para pelar cuyes, cuya capacidad era 200 cuyes por hora, y finalmente la organización solo producía o procesaba 100 kilos por día, por 100 cuyes por día. Entonces, 5 máquinas tenían la capacidad 5 veces 10 veces la capacidad de planta que tendría que tener esa solución tecnológica que estoy planteando para mi plan de negocio. Puede parecer como muy obvio, ¿no? Pero en realidad les comento que eso es lo que pasa ya cuando uno ve la ejecución y dice, pucha rayos, ¿cómo pasó este plan de negocio? El plan de negocio no debió pasar, debió quedarse en la evaluación porque la solución que está planteando realmente no está sobredimensionada en función de lo que la organización necesitaba. ¿Correcto? Vamos a pasar ahora entonces al error número 3. Deficiente identificación de la solución tecnológica. Acá hay un error, me disculpan por favor por la ortografía, a implementar, ¿no? Entonces, primero, los errores que se cometen. Cotizaciones ficticias o falsas. Entonces, se agarran una cotización de una empresa del vecino que vende ferretería y dice, oye, pucha, necesito para cumplir con el plan de negocio urgente, hazme una cotización de una máquina, por favor, para procesar tal producto. ¿Correcto? Entonces, en función busco por internet y le pongo el precio de la máquina, lo descargo y lo pongo en el proyecto, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones se dan. 2, se incluyen fotos de equipos que no concuerdan con la realidad a la solución planteada, ¿no? Piden una cosa en la descripción de las especificaciones técnicas y la foto que acompaña el equipo es otra historia totalmente diferente. Las especificaciones técnicas son elementales, a veces muy básicas, que no incluyen los detalles y generan inconsistencias, cosa que cuando entra el proceso de implementación, de ejecución del plan de negocio, pucha, en verdad, hay que estar adivinando qué máquina realmente está pidiendo la organización. Entonces, hay un proceso de formulación realmente bastante deficiente en estos aspectos, en muchos planes de negocio, que hay que evitar, porque
Si el evaluador verifica, ¿no? El evaluador verifica este error, lo que simplemente va a hacer, ¿sabes qué? Se puede descalificar en el acto. El siguiente es que los expedientes de construcción, cuando se incluyen, por ejemplo, instalaciones, por ejemplo, vamos a construir una planta para procesar granos de maíz morado, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, no se incluyen planos o los planos son copiados. ¿Qué pasa? Que para ahorrarse los costos se copian los planos de otra organización que más o menos se le parece y dicen, sí, 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 más o menos es similar, entonces lo incluyo en el proyecto. Se copian planos, se hacen estructuras de costos completamente inconsistentes con la realidad y que no están acorde con el mercado ni con la realidad. Entonces, este tipo de errores parecen de verdad muy básicos, pero se dan de manera muy frecuente cuando elaboran sus planes de negocio. Luego, otro tema importante, la estructura de costos de las infraestructuras no están acorde, no cuadran con la realidad y el mercado. Cuando yo hago, y esto es para todos los productos, cuando yo hago mis cotizaciones para los bienes o los servicios que voy a adquirir en el marco del Procompite, tengo que poner con claridad que van a ser entregados o que las cotizaciones van a pasar por el proceso de contratación, en este caso, de la gestión pública a través de la ley de contrataciones. No es lo mismo comprar al contado, por ejemplo, que comprar a través del proceso de compras públicas que hace el Estado, que te va a pagar después de que tú lo entregas el producto, digamos, en la última etapa al productor, ¿no? Entonces, los precios son distintos, ¿no? Los riesgos, en este caso de los proveedores, son distintos y cuando hay mayor riesgo, simplemente pues hay digamos, un precio distinto, ¿no? Hay un incremento de precio. Entonces, cuando se hacen las cotizaciones, esto tienen que hacerse a precios de gobierno, a precios de Estado, ¿correcto? Por un lado. Y también las especificaciones técnicas tienen que cumplir en función de la ley de contrataciones, ¿no? Hay especificaciones técnicas para bienes menores a 8 ITs. Hay especificaciones técnicas para mayores de 8 ITs. Y hay especificaciones técnicas para cuando se están comprando equipos y hay términos de referencia cuando se van a contratar, por ejemplo, servicios o consultorías especializadas. Entonces, hay diferencias ahí que hay que tomarlas en cuenta al momento que se elaboran y se incluyen dentro del plan de negocio. Entonces, esto es muy importante. A veces, y lo hemos visto, en verdad, lo hemos visto demasiado frecuente, que las especificaciones técnicas es uno de los temas más, digamos, más recurrentes, que las especificaciones técnicas, los términos de referencia no coinciden, no concuerdan, están mal hechos, están mal identificados, están mal referenciados, cosa que cuando entra el proceso de ejecución, por ejemplo, se generan retrasos excesivos. Y sobre todo, si esto va a entrar a un proceso de evaluación, les aseguro que un buen evaluador revise el plan de negocio y se da cuenta del error y ahí nomás le corta las alas al plan de negocio. ¿Correcto? Muy bien, entonces, ¿qué hay que hacer para esto? Como ya identificamos el problema, es realizar un análisis del mercado real sobre los activos priorizados, sobre la maquinaria y equipos que vamos a dar como solución nuestro plan de negocio, ¿no? Realizar la investigación de mercado de los bienes con proveedores reconocidos, ¿de acuerdo? No es que me voy y ojalá ya pues que el vecino que tiene su ferretería me ponga un bien que no vende, ¿de acuerdo? Y hay que ver con proveedores que ya tienen experiencia también en la venta de bienes y servicios, en este caso, para, por ejemplo, gobiernos regionales, municipalidades, porque saben los riesgos a los que se tienen que someter y también tienen, digamos, la estructura de costos que el Estado requiere, ¿no? Que no son los mismos del mercado. O sea, a costos de mercado probablemente puede ser mucho más barato que a costos de gobierno regional. Lamentablemente, y lo digo lamentablemente, porque el proceso de compra de bienes en el marco del Procompite se hace a través de la ley de contrataciones del Estado. Y lamentablemente el Estado, por todos estos procesos burocráticos, etcétera, es un mal comprador. Compra caro, compra a destiempo y compra de pésima, y no compra de la calidad que se requiere. Y si queremos comprar de calidad, va a costar más. Entonces, el Estado no es
un buen comprador. Por eso es que lamentablemente a veces muchas organizaciones dicen, no, no, es que yo quiero una máquina alemana, por ejemplo, ¿no? No, yo quiero una máquina alemana, ¿no? Porque no, las máquinas chinas no quiero. Eso dicen las organizaciones, ¿no? Lamentablemente, cuando incluyeron sus términos de referencia, perdón, sus especificaciones técnicas de la máquina dentro de su plan de negocio, lo dejaron demasiado general. Y el presupuesto ni alcanza para comprar una máquina china. Entonces, ¿cómo es que se puede comprar una máquina, digamos, entre comillas, alemana? Porque la ley de contrataciones prohíbe que se tenga que comprar marcas o nacionalidades. Está prohibido tácitamente. Irregular, y entonces hay una cotización en el estudio de mercado de una, de una máquina china y de una máquina alemana, y entonces la máquina china cumple con todo lo que dice los términos de referencia, porque así estuvieron ya diseñados, mal diseñados, entonces al final se termina comprando una máquina que realmente no cumple con las expectativas que tenía la asociación, la organización o o la, o la AEO que le decimos, ¿no? O el emprendimiento o el negocio. Entonces, lamentablemente, pues se termina. ¿Eso se puede corregir? Sí, si es que yo elaboro estos términos de referencia y especificaciones técnicas bien detalladas, bien estructuradas, eso se puede evitar y lo hago con proveedores realmente reconocidos, ¿correcto? El expediente técnico, cuando se habla hay que elaborar el expediente técnico, hay que elaborar los planos, la estructura de costos y otros detalles. Cuando hablamos, por ejemplo, si yo voy a construir una planta, yo necesito incluir el expedientillo que le dicen los ingenieros, ¿no? El expediente técnico. ¿Qué es el expediente técnico? Primero debo empezar con un estudio de suelos. Luego del estudio de suelos, tengo que hacer, digamos, mi plano de cimentación, mi plano de arquitectura, mi plano de instalaciones eléctricas, mi plano de instalaciones sanitarias, mi plano de distribución de planta, etcétera, etcétera. Todos los planos que acompañan al expediente técnico y juntos con esto una estructura de costos a precios, nuevamente, a precios de gestión pública, a precios de gobierno, no a precios de mercado, porque ahí realmente van a tener dificultades al momento de la ejecución, ¿no? Y el punto 4 es cuantificar el costo en función de los procesos de compra de parte de gobierno regional o municipal para un horizonte de 6 a 12 meses. ¿Qué significa? Que cuando ustedes hacen la cotización o la estructura de costos, tienen que claramente a los proveedores, en este caso a quienes están dándoles las cotizaciones, que tienen que clarificarle, mira, la cotización va a ser para el gobierno regional o para el gobierno municipal, y házmelo, por favor, para un horizonte más o menos de a 6 a 12 meses, que es el horizonte en el que se va a hacer el proceso de compra. Y aquí hay algo importante que tomar en cuenta también, que hay que tomar en cuenta los tiempos que demoran los procesos de compra de las máquinas y los equipos en la gestión pública. ¿Correcto? Vamos a pasar ahora al error número 4, al inadecuado registro de información en la estructura de inversión. ¿Correcto? Esto tiene que ver mucho con el modelo financiero, ¿no? Entonces, a veces se plantean modelos financieros y como dicen regularmente, digamos, en la jerga de los formuladores, dicen, no, no, ¿sabes qué? Hazlo cuadrar el monto, hazlo cuadrar el número, ¿no? Digamos, como el papel aguanta todo, como el modelo financiero aguanta todo, a veces modifico los montos sin un sustento. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando yo lo paso, esos montos inconsistentes al Cipro Compite, el Cipro Compite no va a cuadrar. Entonces, si un evaluador con experiencia revisa el modelo financiero y se percata de esas inconsistencias, porque les aseguro que se va a percatar, simplemente en ese momento ese proyecto se descalifica en automático, ¿no? En automático, se descalifica en automático. De hecho, hay un cuadro donde se define, por ejemplo, los montos de cada uno de los bienes que se van a adquirir, tanto por parte del gobierno como parte de contrapartida de la organización. En ese cuadro, si hay una inconsistencia, chao, ese proyecto se cayó. Ese proyecto simplemente no pasa a la siguiente etapa. Y hay un inadecuado, pasando al punto número 3, registro de información de los bienes, maquinaria y equipo en los componentes de la estructura de inversión. Hay un cuadro donde, como ya les mencioné, ¿no? Y de pronto en la estructura de inversión yo pongo, voy a comprar una máquina que cuesta 100.
80 pone el gobierno regional y yo pongo 20. Chao, ese es un error que se comete regularmente dentro de la formulación de los planes de negocio, porque lo ideal es que la máquina A la compre el gobierno regional y la máquina B la compre la organización, no que se dividan el costo, porque si se dividen el costo, ahí es donde vienen los problemas, que hay que después, ya durante nuevamente la ejecución, resulta que la organización tiene que depositar y si la estructura de costos no coincide, tiene que hacer un nuevo depósito, se hace una nueva ampliación, si hay que hacer una adenda para poder hacer esa modificación de estructura de inversión y la ejecución del plan de negocio se extiende durante meses y realmente tiene demoras tremendas en los procesos en los procesos de ejecución de los planes de negocio en sí mismo. Eso por un lado, pero sobre todo porque si un evaluador con experiencia verifica esto, en automático la evaluación se cae en ese momento, ¿correcto? Y luego hay en el punto 4, número, el inadecuado registro de información de los aportes de contrapartida, como les decía, ¿no? El inadecuado registro de los aportes de contrapartida, tanto de la organización como del cofinanciamiento del gobierno regional. Y otra cosa, ¿no? Hay restricciones, he visto planes de negocio que tienen, que están financiando cosas que el ProCompite no puede financiar. Por ejemplo, la gestión operativa del negocio, ¿de acuerdo? Entonces, de pronto me dicen, no, no, ¿sabes qué? Quiero contratar un gerente para que esto me dirija a la planta. Esa es gestión operativa de la planta. Eso no puede, está prohibido de financiarse con el ProCompite, ¿de acuerdo? Porque el enfoque del financiamiento ProCompite es inversión, ¿de acuerdo? Es en las cosas que hemos mencionado previamente, pero es inversión. Muy bien, entonces acciones a recomendar para el error número 4 es delimitar los aportes independientes. Ya les comentaba, ¿no? ¿Qué es lo que aporta el gobierno? ¿Qué es lo que aporta la organización de manera independiente, en bienes independientes? Tomar en consideración que los procesos de compra del gobierno regional tiene sus tiempos, tiene sus plazos y tiene sus costos, ¿de acuerdo? Hay que en el plan, en cuanto se hace el plan ya de implementación, digamos, cuando se hace el cronograma de implementación, hay que considerar los procesos que demora que tiene el gobierno regional a través de la ley de contrataciones en función del tipo de bien o servicio que voy a adquirir, ¿de acuerdo? No es lo mismo comprar un bien de menos de 8 ITs que comprar, digamos, un paquete de bienes que son más de 8 ITs. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Los tiempos son distintos porque una es una compra directa y la otra es una compra bajo un proceso de selección simplificado, que es una AS, ¿no? Un proceso de selección simplificado, que tiene, digamos, un conjunto de procesos y que tiene plazos que tiene que cumplir desde la gestión pública. Entonces, esas consideraciones tienen que tomarse en cuenta en la programación, en la programación de la ejecución del plan de negocio. ¿Sí? Y también establecer aportes factibles de ejecutar tanto por el gobierno regional como la EO, ¿no? A ver, bien, he visto casos donde se solicita que el gobierno compre una máquina que no hay a nivel, que no hay a nivel nacional, que hay que importarla, ¿no? Entonces, desde ahí ya nos estamos poniendo en un problema. Otro, que se solicita la compra de una máquina que es de fabricación, digamos, hechiza porque no existe en el mercado. Entonces, ya no es la compra de un bien, sino es un servicio. Hay que mandar a fabricar esa máquina, ese equipo. Y cuando hay que mandar a fabricar, el proceso de selección es distinto, porque ya no son especificaciones técnicas, sino son términos de referencia. ¿Correcto? Y finalmente, otro error que se comete es que también, por ejemplo, se incluye el pago del formulador como cofinanciamiento del gobierno regional o como cofinanciamiento de la AEO, inclusive, ¿no? Esto viene porque mucha gente probablemente ha formulado planes de negocio bajo la estructura, el conocimiento de Agroideas. Entonces, Agroideas sí financia, pues, el pago del formulador y está dentro de los componentes, dentro de la estructura de costos y del aporte de este programa de Agroideas. En el caso de Procompite, esto no es posible, ¿no? De hecho, si lo incluyen, eso va a ser causal de descalificación de su plan de negocio. ¿Correcto?
Muy bien, error número 5. No quiero pasar al error número 5. Si de pronto hay alguna pregunta, alguna consulta, a ver si producción me ayuda. Si tenemos alguna pregunta, alguna interrogante, vayan planteándolo, por favor. En el chat, acá hay una pregunta, voy a responder un par de preguntas. Las AEOs, dice, pueden ser asociaciones, por supuesto, por supuesto. Y una asociación se puede presentar a la categoría a la categoría B o inclusive a la categoría C, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto que pueden presentarse. Si tiene más de un año de formalizado, pero todavía no tiene actividad económica, ¿ok? Yo sugeriría que se presente a la categoría A, porque si se presenta a la categoría B, va a tener el inconveniente siguiente, que cuando el equipo de evaluación hace la visita a la organización y no encuentra la actividad operativa, la actividad productiva, el plan de negocio va a ser descalificado, ¿de acuerdo? O va a tener una calificación que no le va a alcanzar para pasar a la siguiente etapa. ¿Correcto? Entonces, es por eso que en la categoría B sobre todo, en la categoría B sobre todo, que exige un año mínimo de vida, aunque no se requiere un monto de ventas, o sea, no hay un monto de mínimo ni máximo de ventas, sí debe estar desarrollando la actividad productiva como tal. Y tiene que desarrollar la actividad productiva porque eso es evaluable, está dentro del proceso de calificación. Entonces, digamos, yo, ¿sabes qué? Tengo un año, quiero transformar quesos, digamos, producir quesos a partir de leche fresca. Y estoy en la categoría B y me voy y no encuentro absolutamente nada del proceso productivo. Ese proyecto en el proceso de evaluación se va a caer, ¿correcto? Una asociación es creada como agrupación de personas sin fines de lucro. Sí, efectivamente. Una asociación es creada como fines de lucro, pero la ley del PROCOMPITE lo permite. De hecho, la mayor parte de organizaciones que reciben financiamiento de PROCOMPITE son las asociaciones. ¿Eh? Efectivamente, yo creo de que el financiamiento de PROCOMPITE debe ir más enfocado hacia un tipo de organización que tenga un enfoque más empresarial, como puede ser una empresa, valga la redundancia, o como una cooperativa, que una cooperativa al final es una empresa de muchos pequeños productores. Sin embargo, nuestra realidad también evidencia de que hay muy pocas, por ejemplo, cuando hablamos de cooperativas, hay muy pocas cooperativas, ¿no? Sobre todo en las cadenas productivas distintas del café. Digamos, en el café hay bastantes cooperativas, pero después para las otras cooperativas, para las otras actividades productivas, para las otras cadenas productivas, no hay, digamos, una cantidad relevante de cooperativas, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con Richard en el sentido de que lo ideal es que se financien, digamos, asociaciones empresariales, tipo empresas de 3, 4, 5 socios que regularmente están bajo el núcleo familiar, tipo empresas familiares o cooperativas, por encima de asociaciones. Pero la ley lo permite y bueno, eso es con las reglas con las que tenemos que jugar en el marco de la ejecución del PROCOMPIT. ¿Correcto? Dice, dentro del plan se requiere implementar una adecuación de un bien inmueble. ¿Podría ponerse como cofinanciamiento los materiales e insumos para esto y la mano de obra de contrapartida? Sí se podría. Se puede poner la mano de obra y los insumos como contrapartida de la organización. Hay que valorizarlos. Digamos, eso debe estar. Si vamos a implementar vamos a adecuar un inmueble, ¿no? Entonces hay que hacer la estructura de costos se podría adecuar, y se podría incluir. Muy bien, vamos a continuar entonces con el error número 5 y al final vamos a seguir resolviendo las dudas que se puedan presentar. La subvaluación e inconsistencia de los activos solicitados en este caso, al gobierno regional o gobierno local. Esto es como le estaba comentando, a veces hay un sobredimensionamiento de la capacidad de los equipos solicitados o una subvaluación, ¿no? O sobrevaluación del costo de los equipos solicitados, ¿no? O los precios están muy por debajo del costo real para la entidad que compra los equipos. Los precios están por debajo del costo real porque regularmente
a las cotizaciones las hacen a precio de mercado. Y ya les mencioné de que cuando se trata del Procompite no puede ser a precios de mercado, sino tiene que ser a precios de gestión pública, ¿correcto? Que son distintos. Y se le agrega un valor ahí por el riesgo, por la modalidad de entrega, por todos esos factores que limitan. Porque el Procompite, todos los bienes pasan por la ley de contrataciones, ¿de acuerdo? Y hay que mencionar, solo como un pequeño paréntesis, que el 22 de abril se acaba de aprobar la nueva ley de contrataciones, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, para las compras de productos, de bienes, servicios menos de 8 ITs, se hacía de manera directa. Ahora también se puede hacer de manera directa, pero se hace a través del sistema, ¿no? Entonces, hay algunas modificaciones, algunas variaciones en la nueva ley de contrataciones que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué hay que tomar en cuenta? Porque el Procompite al final se convierte en una lista de bienes y servicios que el gobierno le va a entregar a la organización. Entonces, si el gobierno tiene que adquirir bienes o servicios y todos estos pasan por la ley de contrataciones, es indispensable que quien está, digamos, responsable de la formulación de planes de negocio conozca la ley de contrataciones, por un lado, o dentro del equipo hay alguien que conozca a detalle la ley de contrataciones para que al momento que plantean tanto los términos de referencia como las especificaciones técnicas que vamos a incluir dentro del plan de negocio estén en el marco de la ley de contrataciones. ¿Correcto? Esto es muy importante porque esto es justamente donde se cometen muchísimos errores. Y yo les puedo asegurar de que si bien en otros proyectos anteriores, en otros Procompites anteriores, en el marco, digamos, de la región en específico de Cajamarca, se han pasado estos proyectos, digamos, 2022, 2018, Procompites de años anteriores se han pasado, yo les puedo decir que en esta nueva concurso ya no se van a pasar porque los equipos de evaluación, los evaluadores, los supervisores ya conocen a detalle estos errores que yo les estoy comentando y que ya probablemente al momento que se haga la evaluación se van a dar cuenta de estas observaciones y ahí nomás le van a cortar las alas a los planes de negocio. Muy bien, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo? ¿Cuál es la clave para tener éxito entonces? Primero, ya les mencioné, cotizar con proveedores reconocidos, ¿correcto? Que tienen experiencia vendiéndole al Estado. Ya está. Segundo, identificar con claridad el detalle de los equipos requeridos en el Procompite, con claridad. Pero eso ¿desde dónde viene? Desde el diagnóstico, desde mi taller de priorización, desde mi análisis en el marco, digamos, de la teoría de restricciones, del eslabón más débil al cual yo quiero atacar y de las soluciones que planteo, cuál es la que mayor impacto va a tener. ¿De acuerdo? Desde ahí viene esta identificación. Entonces, si yo tengo los indicadores de la problemática, la capacidad productiva, el horizonte de crecimiento, hasta cuánto va a crecer hasta qué capacidad va a crecer la organización dentro de los 3 o 5 años, yo puedo tener con claridad el dimensionamiento de las máquinas que necesito comprar, ¿correcto? Y finalmente, cotizar con maquinaria y equipo presentes en el mercado nacional y local preferentemente, ¿no? Si yo, y esto lo hemos visto en muchos planes de negocio, cotizo por internet, entro a internet, máquina X, tan, ¿no? Y me aparece Alibaba, me aparece no sé, páginas extranjeras, plum, me descargo la cotización y lo incluyo en el plan de negocio. Eso es fácil de hacer, ¿de acuerdo? Pero desde ahí, de pronto, la máquina que yo estoy, digamos, incluyendo en mi plan de negocio, con especificaciones técnicas, no están en el mercado local, no están en el mercado nacional. ¿Qué se hace para comprar, importar una máquina china? El Estado, a través de los procedimientos que actualmente se tiene, pues no puede comprar en el extranjero, tiene que hacerlo a través de una empresa local que lo compra del extranjero, que lo importa, y ese proceso de importación le demora 90 días o 120 días, y que esto tiene que instalarlo en la planta, etcétera, etcétera, y lo cual complica
digamos, el proceso de adquisición de esas máquinas. Entonces, ¿qué es lo ideal ahí? Nuevamente, cotizar con proveedores reconocidos, pero también hay que identificar con claridad, ¿no? Y por eso es que cuando se formulan los planes de negocio, tanto el formulador o tiene que tener dentro de su equipo a alguien que tenga experiencia en la implementación de máquinas, en la implementación de plantas y en la implementación de máquinas, porque él es el que te puede decir, mira, yo puedo pedir, como lo he visto en un plan de negocio X, no, es que yo quiero un pasteurizador de placas, ¿de acuerdo? Yo quiero un pasteurizador de placas porque esto es máxima tecnología. Muy bien, eso lo incluyen en el plan de negocio. Después, cuando se va a implementar, dice, uy, este plan pasteurizador de placas, la capacidad es 2.000 litros por hora, ¿de acuerdo? Y yo solo proceso 1.000 litros al día. Desde ya, la máquina no estaba adecuada para la realidad, ¿no? Y esa máquina tiene sobrecostos porque hay que darle mantenimiento, cuyos mantenimientos son onerosos, y entonces se necesita por eso tener, digamos, un conocimiento, no tan general, yo diría un conocimiento a profundidad de las maquinarias y los equipos que yo quiero implementar en este proceso productivo. Entonces se hace necesario, digamos, un profesional también que puede ser un ingeniero industrial, un ingeniero de industrias alimentarias con experiencia en implementación de plantas del tipo que yo quiero implementar dentro de mi plan de negocio. Este es un error frecuente que conlleva a que se elijan soluciones tecnológicas inadecuadas y que muchos planes de negocio caigan y ya no continúen a las siguientes etapas, ¿no? Eso es, entonces estamos llegando casi al final. Yo les estoy compartiendo ahora, no sé si pueden ver la pantalla, les estoy compartiendo una lista de 8 errores frecuentes de planes de negocio aprobados. Este fue una exposición este es un slide de una exposición de la dirección de Procompite del Ministerio de la Producción. Es decir, han hecho una recopilación de cuáles son los errores frecuentes ya de todos los planes de negocio, ya no en la etapa de evaluación, sino en la etapa de ejecución de los planes de negocio aprobados, que a nivel nacional, esto ya no es solo en una región, sino que a nivel nacional se cometen y que esto hay que evitar. Entonces, yo lo menciono brevemente para complementar esta exposición, puesto que este es, digamos, una lista, digamos, de alcance nacional, ¿no? Y como vamos a ver, coinciden, ¿no? Coinciden con lo que hemos mencionado. Dice, los bienes y servicios solicitados no se alinean a la solución de los problemas y factores limitativos identificados en el plan de negocio. Los bienes solicitados no se alinean a los problemas y factores limitativos, es decir, a los indicadores identificados en el plan de negocio. Segundo, los bienes y servicios solicitados no responden al logro e indicadores planteados en el plan de negocio. ¿Se dan cuenta lo que les decía, no? No hay una coherencia lógica entre mi diagnóstico, la identificación de los problemas, la identificación de las soluciones, los objetivos, los indicadores y la solución tecnológica que yo planteo. No hay una coherencia. Y eso también lo han identificado desde el Ministerio. El punto número 3 dice, el presupuesto técnico de inversión no refleja la priorización de bienes y servicios, así como la unidad y el precio de estas. Es justo lo que él estaba comentando, ¿no? O sea, hay digamos, una inconsistencia, una incoherencia, sobre todo porque las cotizaciones, pues, se las hace, digamos, a precios de mercado, con proveedores sin experiencia, ¿no? Se inventan proveedores, al vecino de la ferretería de al costado le piden una cotización solo para cumplir el requisito y cuando se detectan realmente simplemente no, ahí nomás termina el proceso de evaluación, no pasa a las siguientes etapas. El punto número 4 dice las especificaciones técnicas y términos de referencia. Miren lo que yo les estaba comentando. Las especificaciones técnicas y términos de referencia no detallan las características de acuerdo al factor limitativo, dimensionamiento ni disponibilidad de servicios básicos, fluido eléctrico, servicio de saneamiento y agua y otros, ¿correcto? Entonces, si se dan cuenta, esto parte también desde una correcta identificación del diagnóstico. El siguiente es los planes de negocio de infraestructura productiva
no cuentan con la estructura técnica y presupuestal para su ejecución. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a los expedientes. O sea, si yo voy a construir una infraestructura, una planta, si tengo una construcción dentro de mi plan de negocio y no cuento con un expediente técnico, chao. ¿Por qué? Porque el expediente técnico es el que finalmente me va a dar la estructura técnica y obviamente los costos y el presupuesto para su ejecución. ¿Correcto? Entonces, si voy a implementar una infraestructura, necesariamente necesito un expediente, un expedientillo para sustentar a precios de gestión pública la inversión que voy a hacer en este proyecto, ¿no? Siguiente, miren, las cotizaciones no reflejan el precio real de bienes y servicios, de acuerdo a las condiciones de entrega y requisitos de proveedores para proveer al Estado, ¿no? Las cotizaciones no reflejan el precio real de bienes y servicios para proveer al Estado, ¿no? Esto es súper frecuente, muy, muy frecuente, y esto conlleva a tremendos problemas, errores, realmente que esto después en el proceso de ejecución se vuelven problemas mayúsculos, digamos, ¿no? Y el cronograma de ejecución física no considera aspectos de implementación oportuna de las acciones estratégicas planteadas en el plan de negocio, ¿no? Y los cronogramas de ejecución financiera no consideran aspectos de plazo, por ejemplo, en los procedimientos de selección de contrataciones de bienes y servicios por parte del Estado. ¿Correcto? Entonces, esto es, digamos, una lista corta que ha sido presentada por la dirección de Procompite, del Ministerio de la Producción, y que recoge, digamos, los problemas que ellos han identificado, los errores que han identificado en los planes de negocio aprobados a nivel nacional. Muy bien, entonces estamos terminando esta pequeña presentación. La hemos hecho muy rápido, aproximadamente 1 hora. Bueno, ahora sí, pueden escribir, por favor, si tienen algunas dudas dentro del chat para absolver cualquier duda que se puedan presentar. Y también recomendarles, sugerirles que pues nos sigan en todas nuestras redes sociales. Como saben, hemos creado un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp vamos a estar compartiendo tips, recomendaciones, formatos. De hecho, en cuanto tengamos, por ejemplo, las bases aprobadas, pues son información pública, cuando se aprueben las bases, para el proceso del concurso del 2025, también los vamos a compartir a través de nuestro grupo de WhatsApp, de nuestra página de Facebook, para que ustedes puedan tener la información lo más pronto posible y puedan también, digamos, aprovechar este conocimiento para sacar una ventaja y poder tener mejores oportunidades en estos procesos de selección del ProCompite. ¿Correcto? Entonces, no se olviden, nos siguen por nuestros grupos, nuestras redes sociales. También me informan de que si algunos de los presentes están interesados en que puedan recibir un certificado por estas 2 sesiones, se comunican por interno. De hecho, va a haber un enlace para ver si es que están interesados para que se les pueda dar un pequeño certificado también a quienes estén interesados por estas 2 charlas en el marco del ProCompite. ¿Correcto? Muy bien, tenemos algunas preguntas, a ver. Dice una consulta, ¿habrá un concurso completo de elaboración de formulación de planes de negocio? Miren, sí, vamos a organizar realmente nuestra idea sobre todo es poder difundir eh, esta oportunidad que significa el ProCompite para que más socios, más organizaciones de productores puedan participar en este concurso. Como ya les comenté, en esta edición el ProCompite regional ha destinado un poco más de 20 millones, ¿no? Y realmente sería lamentable de que ese presupuesto pues no se programe y no beneficie a las organizaciones por 2 razones principalmente. Primero, porque no haya la cantidad
de empresas, de emprendedores, de organizaciones aptas para el concurso, que cumplan los requisitos formales. Y segundo, que sus planes de negocio que presenten, pues, no cumplan con la calidad y también con la pertinencia que este programa necesita y que pueda ser ágil en su proceso de ejecución y pueda beneficiar como consecuencia de esto a muchos más productores. Ese es el enfoque principal por el que creamos estos talleres, en el sentido de que nuestra misión es, pues, dar a conocer este programa y que muchos más productores, pues, tengan acceso y se beneficien de estas oportunidades que se presentan, de estos financiamientos que se presentan, ¿no? Esperamos más adelante hacer un curso completo. Yo he tenido la oportunidad de dictar un curso completo de ProCompite, pero digamos a pedido, ¿no? Para un proyecto en específico, ¿no? Pero lo vamos a programar en adelante para poder dictar un curso completo de planes de negocio, ¿correcto? Entonces, si hay un número, digamos, de participantes adecuados, ojalá podamos llegar a unos 50 participantes, inmediatamente nosotros podemos organizar un curso, ¿no? Para que podamos enseñar paso a paso de cómo formular un buen plan de negocio con estructura, con coherencia, con pertinencia y también, digamos, en el marco de lo que actualmente, con estas últimas modificaciones que ha sacado la dirección del ProCompite, esto incluya todas estas correcciones. Ha habido cambios en los formatos, son formatos pequeños, pero que son importantes a tomar en cuenta y que tienen que, digamos, tomarlos en cuenta ahora, vale la redundancia, en la formulación de los planes de negocio. ¿Hay algún requisito que deben tener los socios de la empresa para poder participar? Bueno, hay algunas restricciones, ¿no? Una de ellas es que no estén en calidad de pérdida en Infocor, ¿no? En el análisis de riesgo de la persona, del socio, no aparezca en la categoría de a pérdida, así se llama, la categoría a pérdida en Infocor, digamos, en el nivel de riesgo crediticio. Entonces, ese es un requisito muy importante que al momento que están integrando los socios que van a participar en el ProCompite, tienen que evaluar y que tienen que, digamos, cumplir que estén, digamos, en el sistema financiero con una calificación aprobatoria. ¿Eh? Estoy interesado en los certificados, Alejandrina, estoy certificados en los certificados, muy bien. Vamos a pedir por interno aquí a la producción para que esto se ponga en contacto y pueda tomar sus datos y en función también de su participación se le pueda emitir certificado. Dice, más que nada sobre el Excel y los cálculos, por supuesto, ¿no? El capítulo, sobre todo del modelo financiero, es muy importante en la elaboración de su plan de negocio, ¿no? Y es aquí también donde muchos formuladores, sobre todo que no tienen mucha experiencia, ahí es donde tienen diferentes problemas al momento de elaborar digamos, todo el modelo financiero, ¿no? Entonces, sí, vamos a incluir en este curso un capítulo completo sobre el tema del Excel y el modelo financiero. Inclusive les comento que ahora hay herramientas de inteligencia artificial que nos facilitan hacer todos estos procedimientos, pero que hay que entender muy bien antes de usar, porque esto es una herramienta, la inteligencia artificial es una herramienta que si yo la uso de manera correcta, pues me puede facilitar un montón el trabajo que queremos desarrollar, ¿no? Sí, sería excelente. Adrián Miranda dice, sí, sería excelente el curso. Ok, como le estaba comentando, no lo vamos a programar en el corto plazo, pero sí lo vamos a programar en adelante. Sabemos que Dios mediante el ProCompite de Regional Cajamarca se lanza en mayo, entonces sí vamos a estar atentos para compartirles toda la información a través de nuestros grupos, así es que participen en nuestros grupos. ¿Sí? Creo que estudio económico y financiero es el que más dificulta a las organizaciones. Sí, efectivamente, como lo había mencionado, ¿no? Es justamente el modelo financiero en donde hay digamos, bastantes limitaciones y que las organizaciones requieren un acompañamiento para poder formular de manera consistente su plan de negocio, ¿no? Entonces, también, y
y les vamos acá justamente a quienes están presentes en la sala, si de pronto hay alguna organización o empresa que cumple los requisitos, podemos hacer el análisis de cumplimiento de requisitos que requiera participar en el ProCompite y que esté interesado en que le ayudemos a elaborar su ProCompite, también nos contacta por interno, ¿no? Esto aquí con el equipo de producción nos contrata por interno, nos contactan por interno y esto podemos coordinar una reunión particular para ver en qué están y si están interesados en participar por Compite, nosotros podríamos darles una asesoría o si lo requieren también la formulación de su plan de negocio. ¿Sí? Se le agradecería un ejemplo real de formulación, por supuesto. Miren, lo que pasa es que en una sesión realmente de una hora, pues no es fácil hacer la formulación completa de un plan de negocio, ¿no? Para eso sí se requiere ya un curso por lo menos de unas 16 horas de programación para enseñarles desde cómo elaborar los instrumentos para el levantamiento de información del diagnóstico, ¿no? Hasta cómo los modelos de términos de referencia y especificaciones técnicas actuales en función de la nueva ley de contrataciones, pasando, por supuesto, por el modelo financiero. Sino que, como ya les había comentado, pues en una sesión de una hora se hace un poco limitativo poder elaborarlo, ¿no? Estaremos brindando un formulario en el día de mañana a quienes estén interesados en participar en nuestro curso, ¿no? Entonces, aquí me dicen en la producción que van a pasar un enlace para que quienes están interesados en el curso se puedan inscribir. Y cuando tengamos, digamos, un número mínimo de participantes, ya lanzamos el curso. Correcto. Muy bien. Entonces, se contactan por interno aquí a través del grupo de WhatsApp, le van a estar compartiendo entonces el enlace para que se inscriban los que están interesados en el curso de formulación de planes de negocio. Las grabaciones de los 2 días, correcto, también se las va, ya la grabación del día número 1 se subió al canal de YouTube y se los ha compartido. Y la grabación del día de hoy también la vamos a subir al YouTube para que la tengan disponible y la puedan revisar con detalle y absolver cualquier duda, digamos, en la grabación, ¿no? Y igual, como le estaba comentando, tenemos el grupo de WhatsApp. Si hay alguna pregunta de pronto que nosotros podemos apoyarles, también lo vamos a estar haciendo a través de estos medios. ¿Cuánto costaría el curso? Bueno, todavía no lo hemos definido. Lo que podríamos hacer es un descuento especial a todos los integrantes que han estado, por ejemplo, en este grupo y que el día de mañana a través del enlace puedan inscribirse. Entonces, les pediría que podríamos hacer ya aquí con el equipo de producción un descuento especial para todos los que han participado en estos 2 días, ¿no? Como el primer grupo, digamos, ¿no? A un costo digamos, súper reducido, hasta completar un grupo mínimo de personas. Lo ideal es tener un grupo de personas mínimo con los que podamos hacer el curso, ¿no? Entonces, eso. Muy bien, ok. No sé si hay alguna pregunta más. Nos comparten, por favor, a través del WhatsApp para poder absolver sus dudas. Vamos entonces, en verdad, estamos terminando esta sesión. Yo quiero agradecer en primer lugar a todos ustedes que han estado en estas 2 sesiones. Por favor, nuevamente nos siguen en nuestros grupos de redes sociales, de Facebook, que vamos a estar compartiendo todas las oportunidades que se presentan. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes el día de hoy y espero que nos volvamos a ver hasta una siguiente oportunidad. Para lo que son certificados, ya lo coordinan con la producción por interno para quienes están interesados. ¿Sí? Alguien dice, Alejandrina dice, no estoy en el grupo de WhatsApp. Si le comparten el enlace, por favor, ahí está.
los que están en el grupo de WhatsApp, unirse al grupo. Ahí hay un enlace para que se puedan unir al grupo de WhatsApp. En el chat hay un enlace para que se incluyan y se agreguen al grupo de WhatsApp. Muy bien, estamos terminando entonces el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta una pronta oportunidad.